Bueno, mis gentes, hoy os voy a decir en Reflexiones con Josemi una cosa que efectivamente sucede mucho, ¿no? Que es la educación. Hoy os voy a hablar sobre una persona, sobre un señor que lo conocí hace muchos años, donde yo me iba a tomarme, por ejemplo, mis copas o mi cafelito. Y ese hombre, esa persona, ese señor, ya tenía esa edad más o menos, unos 80, 90 años, ya hace ya muchos años. Y era un profesor de historia que yo me sentaba con él y a mí me gustaba siempre sentarme y siempre me ha gustado sentarme con gente sabia, tanto en el tema del trabajo como en teorías. Entonces yo cuando yo tenía mis amigos, mi grupo de amigos, y aunque también lo tengo todavía, pero siempre me gusta sentarme con gente que realmente saben de la vida. Y una vez lo conocí, hace muchos años, tenía su perrita y no me gusta decir nombre, pero os lo voy a contar la historia para que ese hombre me contó esa historia, no es una historia, es más o menos una lógica que él me contó sobre la educación. Entonces, eh, yo lo conocí hace por lo menos más o menos 10 añitos, 11 más o menos. Y yo me sentaba con él. Una vez se me ocurrió sentarme con él y él me contaba muchas historias. Y una de ellas fue sobre la educación. Eh, Él decía que en los tiempos cuando había esclavitud, en la Roma, en Egipcio, etcétera, pues los esclavos tenían educación hacia los mayores, hacia los adultos, cuando trabajaban, por ejemplo, en las pirámides o trabajaban en Roma, etcétera. Más o menos te estoy contando la historia que me contó a mí, tampoco me acuerdo mucho, pero sí una parte que me contó, que me acordé hace poco, digo, lo voy a contar. Y él decía que los esclavos, cuando, por ejemplo, la población eh, respetaba, tenían educación hacia los demás, hacia los mayores, hasta el Supremo, incluso hacia los trabajadores. Uno tras otro, ¿no? Más o menos. Y él también me contaba mucho que en la esclavitud, incluso los superiores tenían esa educación hacia los trabajadores. Hombre, cuando, por ejemplo, hacían algo mal, pues le golpeaban, no sé qué cuánto, ¿no? Pero que también tenían educación a decirle que lo hiciesen por favor. Eso es lo que me contó a mí este profesor de historia, que hace muchos años era un profesor de historia de instituto, de universidad y eso, y me lo contó. Y decía que la educación que tenía antiguamente en la esclavitud era mucho mejor que lo de aquí. Lo que él quería referirse es que ahora me decía, Josemi, eh, ya no hay la educación que había antes en la esclavitud. Y me decía, cuando por ejemplo los mayores, cuando una persona mayor le habla a un joven, la educación, la falta de respeto o la falta de educación que tienen algunos niños, alguna gente, algunas personas también adultas hacia los mayores o hacia el respeto, yéndote, por ejemplo, hola o algo, perdone, ponte tu sitio, más o menos, ¿no? Es más o menos lo que me contó. Y me contó esa historia de la esclavitud, que él decía, que él me dijo que una frase que me encantó que decía, la esclavitud hoy en día es mejor que el de ahora. Es decir, que lo que quiere decir él que en tiempos de la esclavitud había mejor educación que ahora. Por eso eh, he querido contaros esta historia que me parece algo genial para vosotros y para que algunos que nos cuesten
la educación, vamos, yo ya la tengo, ¿eh? Yo siempre la he tenido. Pero él decía que la gente que nos cueste educación, pues hay que mirar atrás para saber lo que es la esclavitud. Pero bueno, nos vemos. Espero que te haya gustado. Suscríbete y hasta luego. Bye bye. Hasta